Bienvenidos a otra clase de diseño asistido por computadoras. En esta clase vamos a terminar de ver las herramientas de dibujo, estas que aparecen acá en el menú Ribbon, en el sector del Ribbon de las herramientas de dibujo. La clase pasada vimos la línea, la polilínea y el rectángulo. Ahora esta clase vamos a ver el círculo, el arco, los polígonos y las elipses. Bueno, comencemos entonces con el comando círculo. Nosotros para comenzar a dibujar un círculo podemos venir acá, elegir la forma en la que vamos a determinar los puntos de ese círculo para empezar a dibujar, o podemos dar C, Enter, y ahí como ven se nos despliega, si damos C y antes de dar Enter se nos va a desplegar este menú. Vamos a elegir el comando círculo y acá podemos empezar a dibujar cualquier círculo. Por defecto nos viene esta opción, que es la opción de colocar el centro y el radio. Si ven en el menú, en la ventana de comandos, nos aparecen las otras opciones, nos aparece la opción de poner 3 puntos, 2 puntos o tangente, tangente, radio, que son estas opciones de acá. Pero si nosotros damos el primer clic del centro, automáticamente reconoce que vamos a estar haciendo esta opción, que es la de centro y radio o la de centro y diámetro. Entonces, por defecto dijimos que nosotros podemos dibujar el círculo a partir de la ubicación de su punto central y la longitud de su radio. Esa longitud la podemos dar de manera implícita y moviendo nada más el cursor y ubicando el círculo donde nosotros querramos. O le podemos dar un valor, por ejemplo, le damos un valor de 10 y ahí determinamos que el círculo tiene un radio desde este punto hacia acá de 10. Si nosotros en cambio queremos hacer un círculo, damos C, Enter, ubicamos el primer punto, pero nosotros queremos, en vez de determinar el círculo por el valor de su radio, lo queremos determinar por el valor de su diámetro. Vamos acá, damos diámetro y, por ejemplo, que el valor del diámetro le demos de 10. Y como ven, este es un círculo con diámetro 10 y este es un círculo que lo dibujamos a partir de determinar que el diámetro sea de 10, que el radio sea de 10. En cambio este determinamos que el diámetro es de 10. Bueno, entonces ahora vamos a ver las otras formas en las que podemos dibujar círculos. Vamos a ver esta opción de 2 puntos, de 3 puntos, de tangente, tangente, radio y de tangente, tangente, tangente. Entonces, la primera opción, vamos a hacer una figura, vamos a dibujar unos puntos en el espacio. Acá podemos dibujar múltiples puntos. Y nosotros queremos, para que vean, nosotros queremos, por ejemplo, un círculo que pase por 3 puntos. Entonces, vamos a dar círculo, Enter, damos 3P, Enter, y vamos a tener que el círculo pase por este punto y por este punto. Ese círculo está tocando cada uno de esos 3 puntos. Vamos a ver si lo hacemos con líneas. Por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a ir acá a dar esta opción, hacemos círculo, punto, punto, punto. Ahí como ven, ese círculo, los bordes, o sea, la línea del círculo toca exactamente un punto de este segmento de línea, que puede ser el punto de inicio, el punto final o el punto que nosotros determinemos. Ahora, por ejemplo, queremos dibujar un círculo que esté determinado por 2 puntos y no por 3, como lo vimos recién. Damos C, Enter, 2P, Enter, o vamos acá y damos 2 puntos, le damos clic ahí. Y nosotros podemos especificar, o sea, lo que nos pide es especificar el vértice, el primer vértice de ese círculo y nos pide especificar el siguiente vértice. Como ven, ahí podemos hacer. Y esos vértices siempre van a coincidir con puntos que nosotros hagamos referencia. Vamos a ver de vuelta. Es casi como que nosotros estemos determinando el valor de la... ¿Cómo es? Es casi como que estemos determinando, por ejemplo, si lo podemos dibujar acá, el valor que va a tener el diámetro de ese círculo, pero lo hacemos en relación a una referencia que ya exista, que puede ser una línea que nosotros sepamos la medida, como podemos no saberla. De igual manera, como vemos, podemos venir acá, hacer acá y hacemos así. Si nosotros de vuelta hacemos Enter y hacemos círculo, Enter y no determinamos nada, estamos de nuevo haciendo un círculo a partir del tamaño de su radio. Que, como ven, es la diferencia que tenemos si hacemos un círculo dándole clic acá.
Nosotros cuando dibujamos estas otras figuras no estamos determinando nunca los tamaños, o sea, el tamaño del círculo, ni la longitud, ni nada. Nosotros estamos determinando el círculo por la ubicación de sus puntos en referencia a otros puntos. A diferencia de lo primero que estamos viendo, que era que ubicamos el círculo en relación a valores de radio, o sea, en relación a longitudes, que lo podemos poner con valores. En cambio acá lo estamos poniendo en relación a otros objetos. Este que está acá en relación a dos puntos de otros objetos, en relación a tres puntos de ese círculo con otros objetos, y acá en relaciones de tangencia. Si vemos la diferencia que hay en las relaciones de tangencia con las relaciones de puntos, si se fijan acá, yo pongo así y así y digo que este círculo tenga tangente, tangente, radio. Entonces yo digo que va a tener que ser tangencial ese círculo a esta línea, que va a ser tangencial a esta línea, no importa dónde yo coloque, dónde le haga clic, mientras haga clic sobre la línea. Y ahora le voy a dar un radio de 20. Ahí el círculo entonces quedó comprendido dentro de esas dos líneas, se generó una relación de tangencia con ellas. De nuevo la diferencia, si nosotros ponemos, qué sé yo, este punto y no sé, este punto de acá, lo que nosotros estamos diciendo es que el círculo, sea cual sea el radio, sea lo que sea, pase específicamente por ese punto, específicamente por ese punto y por ese punto. En cambio acá ese círculo no va a transgredir ese punto, por ejemplo. Vamos a ver cómo sería si lo dibujamos así. Y vamos a ver un ejemplo y ahora hacemos una línea acá cerrada. ¿Cuál sería la diferencia? Yo que pase por este punto y por este punto. Ven cómo el círculo va atravesando, lo que hace es toca ese punto y sigue formándose el círculo. En cambio, un círculo que sea tangencial, por ejemplo, este que nos da de tangente, 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 que sea tangente a esta línea, que sea tangente a esta línea, que sea tangente a esta línea, bien, ¿cuál es la diferencia cuando se forma el círculo? El círculo queda comprendido dentro de ese espacio. Esto por ahí nos puede servir mucho si capaz queremos hacer el barrido de una silla de ruedas dentro de un baño y tenemos una figura que no sea tan precisa. Bueno, ya vamos a ir buscándole formas de utilizar esta herramienta. Ahora, lo que vamos a ver es el comando arco. Un arco, por defecto, viene cuando nosotros vamos acá y damos clic o escribimos el comando arco. Viene por defecto esto, que es un arco que está dibujado a partir de sus tres puntos, o sea, del punto de inicio, el punto céntrico y el punto final. Sin inicio, centro y fin. Los puntos que siempre van a ser los que están sobre la línea del arco, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay un montón, si nosotros vamos acá podemos elegir un montón de estilos de arcos, pero vamos a ver los que son, cuál es la manera más fácil de dibujar puertas, que es lo que para lo cual nosotros vamos a usar principalmente el dibujo de arcos. Les voy a mostrar dos opciones, que si ustedes quieren investigar las otras, pueden investigarlas, pero les voy a mostrar las dos opciones que yo uso regularmente para dibujar arcos. Si nosotros decimos arco, le damos enter, podemos ver que si nosotros hacemos así, no tenemos ningún tipo de precisión. A ver, vamos a hacer ahí. No tenemos ningún tipo de precisión, porque por lo general cuando hacemos estos arcos nosotros necesitamos que sea el barrido de la puerta, entonces queremos ver que esa puerta no esté chocándose con ningún otro elemento, como un inodoro o algo así. Vamos a eliminar, entonces vamos a ver cómo podemos dibujar un arco con mayor precisión. Vamos a dar comando arco, enter. Fíjense que acá tenemos la opción de ubicar el centro, entonces vamos a hacer C, enter. Y lo que estamos haciendo es ubicar. Miren cómo funciona el comando. Ubico el punto céntrico, después ubico el punto final y después ubico el ángulo que va a comprender ese arco, que se va a comprender entre estas dos líneas del arco. Acá nosotros podemos colocar un ángulo, por ejemplo, de 90 grados, pero como ven, nosotros cuando estamos dibujando siempre, si recuerdan de la primera clase, la clase de interfaz, nosotros determinamos que AutoCAD tome siempre las medidas de los ángulos en un sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa si dibujamos? Vamos a dibujar esta puerta, vamos a darle, por ejemplo, 90 enter, ahí tenemos esa puerta, pero ¿qué pasa si tenemos esta otra puerta que nosotros tenemos que dibujar centro, el punto y necesitamos que el arco suba para allá? Vamos a hacer así, arco, enter, damos C de centro, enter, entonces ubicamos primero su centro,
ubicamos este punto y ahí como ven, miren cómo se nos está dibujando el arco hacia allá en sentido de vuelta antihorario. Para nosotros cambiar el sentido momentáneamente podemos dar clic en la tecla control y ahí gira el sentido en el que se dibuja el arco. Entonces hacemos clic y ahí quedó determinado. Bueno, ¿qué pasa si queremos dibujar esta otra puerta? Vamos a ver que nos va a pasar lo mismo que cuando dibujamos esta. Vamos a hacer Arc, Enter, C, Enter. Si nosotros empezamos a hacer este punto acá, nosotros el arco se va a empezar a dibujar hacia este lado y nosotros necesitamos que se dibuje hacia este lado, o sea, en sentido horario. Fíjense, le damos clic, ahí nos empezó a generar un arco en sentido antihorario. Vamos a hacer control. Ahí está, ya tenemos el arco mirando a otro lado. Y ahora este arco por último, está en el sentido que nosotros queremos. Hacemos clic y ya está. Dibujamos tranquilamente. Si ven, cuando están dibujando una puerta, como para que se acuerden, para que no estén queriendo poner este punto, para que se acuerden bien, siempre tienen que poner el punto céntrico, que va a ser el punto donde va a estar lo que viene a ser la bisagra, por ahí se pueden acordar de esa forma, donde va a estar, por decirlo de alguna manera, la bisagra de esa puerta. Entonces, hacen el primer punto ahí, después hacen el punto sobre la pared por la cual se va a cerrar esa puerta y ahí la llevan hasta el barrido de la puerta. Por ejemplo, nosotros podemos tener esta puerta, vamos a hacer así, vamos a rotar la puerta. Por ahí podemos, no tiene por qué ser un ángulo específico, nosotros da lo mismo, podemos hacer Arc, Centro, Enter, hacemos un clic sobre, como les digo, tipo lo que viene a ser la bisagra. Vamos hacia el otro punto del muro y ahí empezamos a dibujar y podemos hacer un arco con cualquier amplitud de apertura, ¿no? De puerta. Pero hay puertas corredizas, puertas que se abren completamente y ahí, bueno, podemos dibujarla. Bueno, vamos a ver la segunda opción, que yo también utilizo mucho cuando quiero dibujar una puerta. Esta es una puerta que está en escala súper gigante, así que no le presten atención a los valores. La otra opción que tenemos es inicio, fin y dirección. Esta por ahí es un poco más fácil porque nosotros no tenemos que estar colocando control, nada más damos el punto del borde de la puerta, el siguiente punto donde se va a cerrar esa puerta y ahí le damos la dirección. Ahora vamos a ver en este otro lado, si nosotros ponemos arco, enter, de vuelta, no nos va a reconocer, si ven, no nos va a reconocer esta forma de dibujar arcos, sino que tenemos que volver a venir acá y le tenemos que dar un clic ahí. Entonces, si le damos un clic ahí, como verán, lo que nos simplifica esta forma de hacer los arcos es que nosotros no tenemos que estar apretando control. ¿Se acuerdan que antes acá teníamos que hacer el arco? Tenemos que apretar control para que el ángulo nos lo tome así. Como nosotros no estamos dándole valores de ángulo, sino de la dirección que va a tomar ese arco, no hace falta apretar control. Entonces por eso esta es otra opción práctica, pero si estamos dibujando muchos arcos, muchas puertas, tenemos que ir cada vez y elegir, porque si por ejemplo de vuelta yo hago así enter, me está tomando la forma por defecto. Entonces si quiero elegir esta, tengo que volver a apretar acá, dar inicio, fin y dirección. Puedo hacerlo al revés. Puedo hacer inicio, fin y dirección. O sea que puedo dibujarlo de cualquiera de los dos lados. Vuelvo acá, inicio, fin y dirección. Si nosotros, por ejemplo, dibujamos un círculo, vamos a ver un ejemplo. En todo caso, queremos por ahí, se nos complica mucho, no nos acordamos cómo dibujar, podemos apretar acá, hacer un círculo, lo dibujamos con el radio. Y con la herramienta Trim, que es la herramienta recorte, le podemos dar un punto acá que nos va a recortar, el otro punto acá, enter, y como ven podemos recortar y quedarnos con, porque el círculo, el arco es básicamente un segmento de un círculo, así que podemos también dibujarlo de esa forma si se nos complica mucho y no nos acordamos cómo dibujar un arco. Bueno, entonces ahora lo que nos queda ver es cómo podemos dibujar elipses. Nosotros podemos darle clic acá. Si ustedes recuerdan de matemática, la elipse, a diferencia del círculo, no tiene un radio que tiene una sola medida, sino tiene dos radios con diferentes medidas. Uno es el mayor y otro es el menor. Por defecto, nosotros podemos dibujar la elipse dando comando el de elipse, enter, o yendo acá y dándole clic acá. Y nos va a pedir que especifiquemos el centro de la elipse, como ven en la ventana de comandos, le damos clic. Y ahora lo que nos pide es que especifiquemos el primer punto final del eje, o sea,
o vendría a ser también que coloquemos la distancia del radio, del primer radio, que puede ser el mayor o el menor, eso es indistinto. Damos clic y después nos pide que coloquemos la otra distancia, la distancia del otro radio. Como ven, podemos utilizarlo al primero como el menor y el segundo como el mayor, o podemos utilizarlo al primero como el mayor y el segundo como el menor. Otra opción, si desplegamos el menú, es que dibujemos a partir de estas distancias. Primero dibujamos la ubicación de este eje y después el tamaño del radio siguiente. Fíjense, nosotros podemos dibujar así la ubicación de cada uno de los ejes y después le damos la altura del radio. Con esta opción nosotros podemos dibujar también la elipse girada y darle esta otra dirección. Bueno, esto entonces es la última parte del comando elipse. Y ahora vamos a ver muy rápidamente los polígonos. Nosotros habíamos dicho que la clase pasada habíamos dicho que básicamente un rectángulo o un cuadrado es una polilínea, o sea que es una polilínea que está que viene preconfigurada para hacer una figura cerrada de 4 lados. Pero nosotros podemos también hacer una figura que tenga más de 4 lados, entonces hacemos un polígono. Por ejemplo, vamos a hacer un círculo, así se entiende mejor. Vamos a dar polígono y lo primero que nos va a preguntar es la cantidad de lados que queremos que tenga. Le podemos dar, por ejemplo, 6 lados. Enter. Y ahora lo que nos pide es que especifiquemos el punto central del polígono. Vamos a dibujarlo acá dentro de este círculo para que se entienda. Cuando le damos el clic entonces en el eje central, nos va a pedir si queremos que el polígono esté inscripto dentro de un círculo o circunscripto dentro de un círculo. Si se acuerdan de matemática, un polígono inscripto en un círculo es el que cuando nosotros le damos el tamaño del radio, es el que va a tomar el tamaño del radio desde el centro hasta un vértice. Entonces esto es un polígono inscripto en un círculo. En cambio, un polígono circunscripto, vamos a ver, de nuevo vamos a hacerle clic acá en polígono, o podemos escribir el comando pol, que es polygon, que es polígono, damos enter. Volvemos a dibujar el polígono dentro del círculo. Bueno, primero nos va a pedir, no nos va a hacer ningún punto, sino nos va a pedir la cantidad de lados. Le podemos dar de 6 lados de vuelta, enter. Y ahora nos va a pedir la ubicación del centro. Damos clic en el mismo centro y vamos a ver la opción de circunscripto, es la cual mide la distancia del centro hacia el punto medio de uno de sus lados. Entonces ahí tenemos un círculo, un polígono circunscripto en un círculo. Ahora vamos así a mostrarlo. Vamos a copiar esto y vamos a ver. Entonces, esto es el polígono inscripto dentro de un círculo y esto es un polígono circunscripto dentro de un círculo. O sea, claramente nosotros no necesitamos tener esos círculos para hacer el dibujo, porque nosotros hacemos polígono, le damos la cantidad de lados, damos enter y cuando elegimos acá, entonces vamos a saber que la distancia que va a estar midiendo es esta. Entonces le podemos dar 10 y acá vemos que entre el centro y acá van a haber 10. O podemos hacer de la otra forma. Damos que tenga 6 lados. Damos clic, circunscripto, le damos 10 y vamos a ver que lo que va a estar midiendo ahora es esta distancia que está acá. Bueno, como toda figura, entonces lo que decíamos es que todas las figuras, en realidad este tipo de figuras son polilíneas. Tanto el rectángulo como los polígonos, la única diferencia es que el rectángulo es una figura de 4 lados con ángulos a 90 grados y los polígonos son figuras de muchos más lados con diferentes tamaños de ángulos, pero como al final son siempre polilíneas, nosotros siempre podemos editarlas de la misma manera que estamos editando las polilíneas. Bueno, entonces en esto termina nuestra clase de herramientas de dibujo.